página yo te voy a mandar el link para que lo compartamos y después yo lo dejo en YouTube. Ya, bueno. Pero va a estar transmitido en vivo en este momento por la página del Centro Cultural. Y ahí lo compartí. Buenas tardes a todos quienes nos ven y escuchan hoy en esta nueva transmisión de nuestro programa Rebrotes del Aprender. Bienvenida a este cuarto programa después de una interrupción de semanas hasta meses por variados motivos, desde Arte Vida, desde la Casa Taller Arte Vida, acá, gran centro cultural de acá de Coquimbo, que se ha embarcado en este proyecto de poder hacer un desprograma un poco loco. Como decía, tuvimos una interrupción por muchos motivos. Veníamos haciendo el programa con la inminencia de la cuarentena. Al final, dada la cuarentena y dado que con la Valu nos cambiamos de domicilio, ahí hubo alguna interrupción que no nos permitió seguir, pero ya vamos a darle con todo desde ahora. Bueno, agradecer sobre todo aquí primeramente a Javier, nuestro amigo. Sin Javier no sería nada esto, no hubiera habido ni programa anterior ni este, así que muchas gracias a Javier de Arte Vida, también aquí a Elo y a Chelo a la distancia, no están aquí pero igual, y al equipo de Arte Vida. Aquí, bueno, está el otro Javier, está la Valu con la Connie, quisiera recordar los capítulos anteriores, hace ya quizás meses. Tuvimos la intención de partir hablando de política con el primer capítulo. Ese capítulo lo pueden revisar en la página de la Casa Taller Arte y Vida. Están ahí y están en mi YouTube como Jorge Gutiérrez Pizarro. El primer capítulo fue allá por marzo, cuando el desgobierno, digamos, de la Pinochet Company quiso seguir con el estado de excepción en ese momento y amenazaba con seguirlo hasta junio. En ese momento me acuerdo que esa era como la amenaza. Y el primer capítulo se lo dedicamos al problema del estado de excepción y al tema de las cuarentenas que en ese momento se venían sobre todas estas regiones que son turísticas. Luego de que la gente que vino a turistear se iba, todas las regiones, por ejemplo Coquimbo, quedaron con cuarentena. Entonces el primer capítulo se lo dedicamos a eso. Lo pueden ver ahí en
Casa Taller Artevido en mi YouTube. Y comentábamos un libro que es súper bueno de Esteban Zamora Godoy, que se llama Pasajes entre el estado de excepción y el estado de guerra. Bueno, ahí está ese análisis que hicimos en ese momento y que reflota hoy también. De hecho, sea de paso, quieren seguir con el estado de excepción. Parece que la intención es aumentarlo, y ahí vamos a ver qué va a pasar entre el Congreso y el gobierno. También vamos a conversar hoy sobre eso un poco, ojalá, con nuestro invitado. Ya se los voy a presentar. El segundo capítulo que tuvimos fue dedicado al bloque feminista de acá de Coquimbo. Conversamos ahí a propósito del del marzo feminista con Fa y FIFO del bloque. Así que les mando un saludo si ahí están por ahí viendo Fa, ahora desde el sur, y la FIFO. Saludo a la Ceci también y a las chiquillas del bloque. En ese momento conversamos sobre las actividades que realizaron, las performances en la calle, las marchas, todo lo que englobó también ese marzo. Hablamos de lo que fue el 8M acá también. También en el tercer capítulo tuvimos de invitado a Diego Figueroa, que él en ese momento se estaba candidateando, estaba haciendo su campaña para constituyente por la lista del pueblo, por el movimiento territorial constituyente de acá de Coquimbo. Y ahí conversamos sobre su planteamiento, sobre su idea y deseándole suerte. Bueno, Diego no salió electo, aunque sacó harta votación, y salió elegida por la región y por el MTC, el Movimiento Territorial Constituyente, salió Ivana Olivares y Daniel Bravo. Así que igual mandarle saludos ahí a Ivana y Daniel, ánimo para lo que se viene. Y fuerza, energía, ganas para el primer día de clases, como le llamaba la Teresa Marinovich. Y bueno, el panorama político desde esos capítulos que tuvimos allá por marzo, abril, a hoy, que es junio ya, cambió bastante en algún sentido, pero en otros se mantuvo. Ya veíamos que el estado de excepción todavía es tema. Y han pasado algunas cosas que las vamos a revisar ahora antes de presentar a nuestro invitado, como para hacer un contexto y para poder conversar de aquello. Ahora, un paréntesis. Aquí estamos con público, digamos, aquí una amiga y un amigo que se están tomando un cafecito, no sé qué pidieron, pero también tenemos participación online. Así como nuestro público presencial puede participar si lo desean ahí, opinar si les dan la gana. Ustedes igual, quienes nos están mirando, quienes nos están escuchando por las redes, por Facebook, por ejemplo, pueden mandarnos sus saludos, sus preguntas, sus opiniones, sus críticas deconstructivas, todo. Así que si participan ahí vamos a estar dando la posibilidad de opinión y de preguntar sobre todo a nuestro invitado. Y compartan, por favor, si pueden, si lo desean, compártanlo en sus redes para que haya más audiencia. Entonces, el contexto político cambió. Sobre todo habría que mencionar sí o sí la elección de constituyentes para la convención constitucional, que remeció todo el tablero, digamos, el tablero del juego político. Lo ladeó quizás para un lado. Yo no creo que inesperadamente, yo me lo esperaba. Obviamente se ratificó el 80% del plebiscito, pero es un movimiento de fichas importante. Ahora hay mucha gente que le está teniendo miedo a eso. Están haciendo campaña del terror, están creando muchas fake news sobre las leyes constituyentes. Y además, sobre todo después de que ayer, o antes de ayer, creo, hicieron un comunicado, la bancada de independientes de la Convención Constitucional,
independientes y además candidaturas indígenas y una que otra candidatura por ahí, quizás que corrió por cuenta propia, pero independiente. Hicieron un comunicado, un manifiesto donde dejaron tiritando a gran parte del mundo de la izquierda normal, digamos, institucional y de la derecha, donde plantean algunos puntos. Por ejemplo, hablan de la soberanía que debería tener esta convención en relación a las leyes, o sea, a las reglas que se dictaron en el acuerdo del 15 de noviembre, y algunos otros puntos como tocan el tema de las expulsiones de migrantes, hacen el punto ahí sobre la desmilitarización, sobre la verdad y reparación en torno al proceso de represión que hubo contra la revuelta, y también hablan de las mismas reglas de la convención, de lo que deberían ser esas reglas, y de la prisión política sobre todo. Entonces ese punto también me gustaría que lo toquemos ahí con nuestro invitado. Es un hecho del contexto político reciente. Bueno, otra cosa importante es que en Perú parece que salió Castillo. También eso puede ayudar a remecer un poco más las cosas por acá. En la última cuenta pública, Piñera igual mencionaba el matrimonio igualitario, cosa que sacó a la luz a mucha gente en diferentes sentidos. Eh, Planteó una reivindicación añorada por muchas personas sobre el matrimonio, y además le sacó la máscara a mucha gente conservadora que se opuso de inmediato. Y el IFE también se ha tomado un poco el tema últimamente, el registro social de hogares y la precarización de la vida en Chile, los precios subiendo, los alimentos, gente sin poder alimentarse de buena manera. Han sido también los grandes temas de los últimos días, y también por eso me interesaba entrevistar aquí a Cristóbal, así que lo vamos presentando, y también para que se autopresente también. Hoy día, para hablar de todo lo que mencionaba anteriormente y algunas otras cosas más, tenemos a Cristóbal Ramos Guerrero, desde Santiago. En verdad no sé si está en Santiago, pero parece que sí. Él es abogado ya, me lo ratificaba desde el 2019, porque yo le pregunté, oye, te ponemos abogado, ¿no? Entonces él ya es abogado y muy interesado en los temas de la política, y viene hace rato muy preocupado del tema en específico de la renta básica universal. Entonces, no sé si ya está saliendo por ahí, Cristóbal. ¿Aló? ¿Estás por ahí? ¿Aló? ¿Sí? ¿Me escuchas? ¿Me escuchas Sí, bien? yo te escucho. Sí, se escucha acá. Eh, ¿Se logra ver, Cristóbal, por ahí? Ya, solo. ¿Sí? Vamos a escucharlo. Sí. Ya. Te escuchamos, Cristóbal. ¿Tú nos escuchas bien? Ya, perfecto. Yo Ya. me escucho súper bien. Bueno, bienvenido aquí a un cuarto programa de Rebrotes del Aprender. Nos interesaría mucho conversar contigo sobre los temas que mencionaba y otras cosas más. Eh, antes de presentarte yo, en verdad, me gustaría que tú te autopresentaras. ¿Cómo tú te presentarías en este momento, digamos, de tu vida? Oh, ¿Podrías hacer... qué complicado. Bueno, yo soy de profesión abogado. La verdad es que no ejerzo mucho. Y soy parte de la red chilena de ingreso básico, que ha trabajado desde que se constituyó durante el año pasado, y hemos estado trabajando en torno o sea, en pos de la implementación y la aprobación antes de una renta básica universal en Chile. También trabajo como
no a tiempo completo, un part-time como académico, y ahí hago clases de filosofía del derecho. Y por otro lado también eso sería como mi pata más teórica. Quizás mi pata más práctica, aunque no tan práctica, porque también un saber teórico, es que yo he trabajado como en torno a, o sea, estoy haciendo un magíster en ciencia política, acá en Santiago, en la Universidad de Chile. Así que, bueno, tal como muy bien me introducías, soy una persona medianamente interiorizada y preocupada como por los temas de la política contingente. Creo que eso podría valer como una breve introducción. Y gracias por la invitación. Y esa ha sido una parte de las conversaciones que hemos tenido con la red chilena de ingreso básico. ¿En qué sentido? Porque los los conceptos, como sabemos, están siempre cargados de historia y de contextos. La idea contemporánea original de renta básica, uno podría señalar que se la debe al autor que la posiciona en el debate contemporáneo, que es Philippe Pampari. Y esta discusión se da en el marco de la filosofía analítica, contemporánea. Y el concepto se ocupa en inglés, que es la lengua franca de los filósofos analíticos, por así decirlo. Y el concepto es como basic income. Entonces, traducir ese concepto al castellano ha tenido distintas, o sea, los traductores han escogido varias alternativas para traducirlo. Una de esas alternativas es la idea de ingreso básico, traducirlo como ingreso básico, también se ha traducido como renta básica, sobre todo en el contexto español. Pero antes de tomar esa decisión, que probablemente ya es el concepto que la traducción que todos ya estamos asumiendo como de la idea de basic income, hubo otros conceptos como por ejemplo ingreso ciudadano, renta básica ciudadana. En Argentina todavía se ocupa hasta cierto punto como la idea de ingreso ciudadano. Ya. Ya está el permiso, ¿cierto? Sí, están dando.
¿Aló? Buenas. Mira, ¿Estás listo? Sí, estamos ya. ¿ya? Y tuvimos ahí un problema con el computador central. Pero No, sí, me ha pasado. parece que No ya lo vi. parece que ya estamos. Entonces esta segunda parte después la unimos nomás. Así que. Y ya, Pero, pues. ¿cachaste hasta dónde quedó? ¿Hasta dónde quedaste o no? Porque O sea, alcancé a presentar como las características de la renta básica universal. no, eso quedó, pero No quedó. quedó como hasta cuando dijiste la traducción. Estabas hablando del caso argentino y la traducción del Ah, concepto gringo. ya. Y lo que sí se alcanzó o sea, lo que no se alcanzó a escuchar en la transmisión fue los 5 puntos, el tema de la transferencia monetaria, Ah, ya. quién era Ya. titular de la transferencia, el tipo de transferencia, si era alimento, la Pero lo podemos condicionalidad hacer en términos o más la rápidos. incondicionalidad Lo pimponeamos. y el tipo lo de la focalización. Todo eso no se alcanzó a grabar. Pero si queréis Entonces, lo pimponeamos. Te mando con las características y tú me las vas preguntando. ya, pues mira, ¿Sí? lo que a mí me quedó como lo importante, digamos, fue que ingreso básico, digamos, universal o renta básica pueden ser indistintamente conceptos más o menos equivalentes, ¿eh? Pero lo que importa son ciertas características de esa política pública, digamos, que tienen que ver con Sí. 5 puntos fundamentales. Y que esos puntos nos ayudarían a diferenciar si es una verdadera renta o ingreso básico universal. Entonces, Sí. primero me hablabas de que tenía que ser el tipo y la periodicidad de las transferencias. Eso es un punto importante. Claro. Sí. Eh, ¿Y a quién va esa transferencia? Si va a un individuo, si va a O la una familia. Sí, familia. ese es el segundo Ese punto. es otro foco para poder diferenciar la renta o el ingreso. El otro Sí. es el tipo ¿Ya de estamos grabando o transferencia. no? Sí, estamos al aire. Ah, ya, ok. Entonces, dale si quieres puntualizar alguno de esos. Dale nomás. O sea, ya, como habíamos conversado, eran 5 características. En primer lugar está la periodicidad. En segundo lugar está la individualidad, que era, como conversábamos, como individuos y no familias, como los receptores, o más bien los titulares de la transferencia que constituiría una renta básica universal. Porque uno puede definir en términos como muy simples, en una línea, una renta básica universal como una transferencia monetaria que, que se le hace a las personas cada con cierto lapso de tiempo para resolver sus necesidades de vida. Sin condiciones y con la idea de entregársele a todo tipo de personas. Entonces, otra característica que estaría vinculada acá sería la incondicionalidad, que diría relación con la calidad de los receptores. ¿Qué requisitos deben cumplirse para optar a una renta básica universal? Los defensores han entendido que el solo hecho de la residencia debiera ser el único requisito que debe cumplirse para optar a una renta básica universal. Con la idea de que, bueno, imaginando que en algún momento vamos a llegar al punto en que toda la población del planeta va a tener un monto de dinero un monto de dinero asegurado por el Estado para poder satisfacer sus necesidades. Y un cuarto criterio es la universalidad, que
también tiene que ver con el grupo de población al que está destinado. Una renta básica universal, por definición, tiene por finalidad entregársela a todo el mundo, o por lo menos a todas las personas que viven dentro de un territorio, ya sea una comuna, grupo de comunas, una provincia, una región, un país, el planeta. Sí, me estoy viendo. Digamos, esta regla, porque es ultra focalizado siguiendo las políticas neoliberales de la dictadura. No es permanente, está condicionado, incluso que sea del registro social de hogares y que haya una postulación y un porcentaje visto como un beneficio incluso, y que la titularidad de esto sea las familias. No, el IFE no por ninguna parte cumple, ¿no? Claro. Es que es toda esta parafernalia que se arma en torno a la discusión del IFE o renta básica universal o en el debate político chileno. Hay que mirarlo desde o al menos como lo comento como defensor de la renta básica universal, hay que mirarlo con cierta cautela, porque y hay que mirarlo también como en la onda larga, por así decirlo, porque y esto está muy vinculado con el cómo se van configurando los estados de bienestar. Creo que hay una cuestión muy importante ahí, porque bueno, en Chile si se construyó algo como estado de bienestar, esto probablemente, o sea, y si tenemos que ponerle una fecha, probablemente lo podríamos considerar desde la Constitución del 25 y sobre todo del año 32 en adelante, donde cierta literatura habla de la configuración de un estado de compromiso, ¿sí? Y donde las clases sociales llegan a un pacto que permite la implementación de un régimen democrático. Y esto dio lugar a una configuración donde teníamos una clase media importante, vinculada con los empleos que se creaban desde el Estado, que duró probablemente como hasta el año 73, o más bien duró hasta el año 73. Y luego tenemos en una segunda etapa, viéndolo en un análisis macro, que este estado de bienestar se fue desmantelando. Y probablemente esto llegó más allá del término de la dictadura, más allá de los años 90. Uno lo puede ver con el caso de las privatizaciones. Pero en lo que respecta a la política social, uno tiene que tener un poco más de ojo ahí. ¿En qué sentido? Porque desde el año 25, y probablemente un poco más con algunos antecedentes, las políticas sociales fueron, de cierta manera, entregándole a los sectores más vulnerables ciertas prestaciones que eran distintas a las prestaciones contributivas que recibía, por ejemplo, la clase media. Ahora bien, ese límite, sobre todo después de los años 90, ha ido difuminándose, y ha ido difuminándose desde ambos lados. Porque por un lado, las prestaciones contributivas en la época del neoliberalismo, por decirlo en términos como muy rudimentarios, han ido perdiendo cierto peso
porque ya no existe esta clase vinculada íntimamente con el Estado, por un lado. Y también el mercado del trabajo se ha ido transformando. Y por otro lado, los sectores más vulnerables también, o sea, la verdad es que siempre hemos estado hablando como de la misma población. Entonces, las prestaciones contributivas y las no contributivas se han ido mezclando cada vez más. Entonces, y esto lo he estado revisando en el último momento, sobre todo desde la perspectiva jurídica. Porque, por un lado, nosotros tenemos a la seguridad social, que está íntimamente vinculada con las prestaciones contributivas, y por el otro lado tenemos lo que se denomina jurídicamente la asistencia social, que era precisamente el sistema de prestaciones que estaban alrededor de la seguridad social, pero que recibían las personas que no realizaban contribuciones significativas al seguro social. Y por lo tanto recibían, por así decirlo, como prestaciones para pobres. Entonces, en la pandemia, esta cuestión se ha ido agudizando, porque la cantidad de personas que vio sus ingresos disminuidos fue una cuota demasiado importante. Entonces, aquí tenemos este gran problema entre necesidad de una mayor cantidad de prestaciones de lo que se denominaría tradicionalmente asistencia social. Quizá eso puede ayudar a aproximarnos un poco más al problema. Claro. Mira, estaba echándole una mirada. No, dale, iba a decir algo. Sí, solo para redondear el punto, que quedó un poco. Entonces, lo que acá está en el fondo del asunto es que por así decirlo, el tipo de prestaciones que están configurando el estado de bienestar se han ido transformando. Y las prestaciones monetarias han ido ganando un cierto peso importante. Y ahora y esto probablemente parte de los años 90, se estabiliza un poco en Chile en los años 2000 con el Chile Solidario, y han ido ganando cada vez más peso las prestaciones monetarias dentro del esquema de seguridad social, o más bien del esquema de asistencia social, que dice relación con las prestaciones no contributivas. Y por lo mismo, uno puede reconocer una cierta continuidad, pero también una cierta discontinuidad, porque ahora, por ejemplo, con el IFE, uno podría decir que se avanzó en universalidad. Una pregunta distinta es ver si estas prestaciones finalmente son suficientes o no para darle cara a la crisis. Quizás ahí queda un poco más claro la respuesta. Claro, es como engañoso igual, o sea, dentro de la ultrafocalización, como neocapitalista, hay como una ampliación también de quienes reciben entre comillas, beneficio. Y ahí también nace la otra pregunta, o sea, hola, bienvenido. Es una real ayuda en estos momentos la que se plantea, por ejemplo, es lo que se necesita, o sea, es como apuntar al objetivo de la política IFE, es decir, es lo que necesita la gente en este momento, más allá de que haya una universalización mayor. No sé, así yo me pregunto eso por lo menos, cuando tú decís ayuda, por ejemplo, transferencia no monetaria, yo igual ahí me pregunto eso, me pregunto, claro, hay más universalidad,
pero es lo que necesitamos, así como seguir aumentando la transferencia monetaria en el país, o centralizarlo todo en el dinero. Yo por lo menos me haría esa pregunta, no sé cómo contestar la ciencia cierta, pero por lo menos se me abre la inquietud y de abrir la pregunta a una cuestión no monetaria. O sea, cambiar el foco. ¿Cómo lo verías tú desde esa perspectiva? Claro, pues tenemos un poquito más de universalidad, pero seguimos recurriendo al dinero como solución. ¿Cómo pensar otro modo también? Y Desde lo que tú planteas. me perdió la primera parte de la pregunta, pero tratando de contestar a la segunda, que ¿Mm? tiene que ver con el cómo, podemos pensar una economía sin dinero, pues, probablemente. Yo creo que tú estás pensando en eso, Jorge, ¿o no? No sé si una economía en general, así como sin dinero, pero sí una relación a esto que podríamos llamar ingresos básicos, pero que no necesariamente sean completamente monetarios. Para no caer Claro, en esto que claro, pues nos pueden decir, oye, si se incrementó, ahora es más universal, ahora quizás el monto es mayor, ahora esto y esto otro, pero claro, pues, sigue quizás abasteciendo un modo. yo creo que probablemente aquí no vamos a estar tan de acuerdo. ¿Mm? Eh, Porque, claro, una opción podría ser ofrecer un conjunto de bienes a cada persona para que lleve a cabo su plan de vida. Eh, pero ese conjunto de bienes, o sea, cómo está conformado este conjunto de bienes, ¿Mm? probablemente va a estar ordenado desde arriba. Y uno podría oler una especie de paternalismo ¿Mm? en cómo se definen estos bienes porque sería un conjunto de bienes que es deseable, o sea que el Estado considera que debe ser gastado por cada persona para resolver sus necesidades. Y para el otro lado está la idea de que el dinero hasta cierto punto asegura un espacio de libertad, aunque sea muy mínimo. La cuestión es que no son excluyentes o el asegurar una cuota de dinero a la mayoría de la población o a toda la población en el caso de la renta básica universal versus la entrega de un conjunto de bienes. Y además mm, puede, puede ocurrir una serie de problemas si le entregamos a toda la población un conjunto de bienes y va más allá de la objeción moral del paternalismo, sino que pueden ocurrir problemas como corrupción en la distribución de los bienes que probablemente no se aprecian con tanta, o sea, y no se van a apreciar en un sistema donde se distribuye dinero porque esta cuestión es relativamente transparente. O sea, más allá de que una renta básica va a necesitar una cierta burocracia estatal para la asignación del beneficio. ¿Mm? ¿Mm? Bueno, claro, yo a eso iba, pues como que tú decís que lo del dinero puede llegar a ser transparente. Eh, pero sabemos que dentro de todo ese discurso y de esas prácticas ocurren cosas en el mismo Congreso cuando el gobierno va a negociar. Es como lo más turbio que hay, pues. Aunque tú te referías a otra cosa, quizás como a cómo se llega finalmente con esa asignación. Quizás el dinero es un instrumento de lo más transparente que hay, quizás que tenemos. Eh, pero claro, yo creo que esto de pensarlo no dineral, o pensar como un ingreso básico pero no dineral, quizás es un tema muy, muy amplio, claro. Muy. No nos daría mucho. O sea, es que yo creo que ahí hay dos discusiones que tienen que abordarse por separado. Mm, Porque por un lado está la implementación de una renta básica universal, mm, que aquí y ahí
uno puede notar como ciertas ventajas de la propuesta versus la asignación de bienes como por ejemplo un litro de leche. No estoy, recuerden que no estoy diciendo que es censurable entregarle un litro de leche a toda la población. Pero es lo que... Por favor, que no se entienda eso. A lo que quería avanzar Allende, ¿no? Sí, pero la verdad es que también estoy pensando, cuando pienso como en entregar canastas de bienes a toda la población, estoy pensando en Cuba, por ejemplo, que se le entrega tabaco dentro de la canasta familiar, ¿no? Y uno pensaría de inmediato, ¿por qué le estamos entregando tabaco a toda la población? Es una necesidad quizá ya, ¿no? Definido por esa sociedad, no sé. Yo creo que la explicación es otra, ¿no? Uno necesita satisfacer una demanda interna con la producción de bienes, pero centralistamente pensado. Y es lo que produce la tierra en Cuba. Y por eso se le entrega a todo el mundo. Pero mucha gente lo termina vendiendo. Y ese es como claro, uno de los problemas que está vinculado, porque precisamente la gente, más que necesitar como un bien, a veces necesita como la libertad o por lo menos el espacio para disponer de ciertos recursos con dinero, finalmente. Claro. Porque si no te lo provee el Estado y tiene una economía dineraria, vas a tener que gastar finalmente plata, sí, para alcanzar esos bienes. Pero iba a comentar algo sobre eso, ¿no? Sí, es que hablaba que había que diferenciar dos cosas. Por un lado está la implementación de la política, donde uno puede ver esta diferencia entre renta básica universal versus canastas de bienes. Y por otro lado está el cómo se determina la cuantía de una renta básica universal. Y esta cuestión también tiene cierta importancia y cierta polémica. Pero no es parte del proceso de implementación, sino que es más bien parte del proceso de creación claro, de creación o de, por así decirlo, de puesta en marcha de una renta básica. Y la determinación de la cuantía es un problema ciertamente importante. Porque si uno establece una renta básica universal bajo el nivel de la pobreza, vamos a tener un problema, porque no vamos a estar resolviendo el problema por lo menos de la pobreza de ingresos. Sí, es que queremos terminar con la pobreza, que es uno de los objetivos que se proponen muchos de los defensores de la renta básica universal. Y por otro lado, si es una renta básica que por lo menos alcanza este nivel o lo supera. Por ejemplo, Eric Olin Wright habla de una renta básica universal sería deseable por sobre el 25% de la línea de la pobreza, o podría ayudar a resolver este tipo de problemas, superando como el umbral de suficiencia. Pero por otro lado, y esta cuestión está vinculada con lo que comentaba al principio, de cómo se construye el estado de bienestar. Pareciera ser que una renta básica universal, para que sea una propuesta eficiente, o por lo menos una política que realmente satisfaga las necesidades de la población, no puede verse indisociada o no vinculada con el resto de derechos sociales, como por ejemplo la salud, la educación, vivienda. Sí. Si no tenemos políticas relevantes en esta materia, o por lo menos no mercantilizadas, claro, la renta básica universal como pareciera ser que no va a tener el éxito que uno podría suponer, o por lo menos que podría esperar una persona. Sí, quizás por ahí va mi inquietud, lo que te decía, igual, o sea,
suena raro, pero es como eso, ¿no? Como que quedara como medio cojo todo, aunque hubiera renta básica o aunque hubiera ahí ingresos básicos, es como que no fuera suficiente, po, ¿no? Como que faltara todavía y claro, como tú lo decías, un conjunto de cosas. No saca nada una familia, pienso, con tener ahora un IFE, por ejemplo. Tres personas les llegan 300 lucas, pero si no tiene una vivienda donde estar en condiciones para estar bien, si no accedió a un tipo de aprendizaje o educación, y si no accedió a una otra serie de cosas que no son solamente dinero, chao, solamente dinero o una caja de alimentos que al final son puros productos de puras empresas que son amigas, etcétera, como que queda cojo todo, pues, como que es el conjunto de, de los bienes necesarios para la vida que debería como equipararse como conjunto, como a la par, como al mismo nivel, digamos. Sí, yo creo que ahí tenemos un acuerdo importante, pero solo para ponerle un pelo más a la sopa. Mm-hmm. Hay que pensar que, o sea, yo creo que el gran problema que está girando acá es que si pensamos una política social, o sea, creo que hay que tener, antes de ir al punto central, voy a detenerme en una cosita que mencionaba, porque me decías que porque uno podría estar relativamente contento con que el ingreso familiar de emergencia supere la línea de la pobreza, pero lo que ya sabemos es que el ingreso familiar de emergencia va a ser un monto de dinero que se va a sostener durante 3 meses. Y la verdad es que en 3 meses una familia no planifica su vida. Y esto más allá de la objeción que uno podría plantear de por qué no se entrega a cada una de las personas con un monto por separado. Claro. Y se le entrega toda la plata al jefe del hogar y que esa persona resuelva por las necesidades de los demás. Que reproduce. Y entonces, claro, si uno no puede o sea, uno no puede planificar como más allá de esos 3 meses. Y lo que uno está pensando, o por lo menos lo que los defensores de la renta básica tenemos a la vista, es que debemos pensar una política social que ayude a cada uno de los integrantes de la comunidad a planificar sus vidas dentro de esa comunidad, con un set de recursos que asegure su libertad. Claro, conceptualmente y más amplio que la cuestión monetaria solamente, ¿no? Sí, claro. No, o sea, saliendo de estos conceptos de ayuda, de beneficio, de postulación, de concurso, sino que una garantía de poder armar una vida en una comunidad con las necesidades, digamos, más o menos resueltas, si es que no completamente resueltas. Yo venía ahora viendo, o sea, releyendo un libro que siempre vuelvo a ese libro que se llama El ABC del neoliberalismo, el 2, que es este. Bueno, es de Comunes y son compilaciones que hacen que le llaman el ABC del neoliberalismo 1, 2, 3, creo que han sacado. Y este lo editó Hugo Sir con Nicole Darat. Ahí un saludo a ellas. Y también, bueno, muchas gracias a Jaime Baza y bueno, al equipo
una vez hicieron un seminario en la Universidad Popular de Recoleta, que era sobre el ABC del neoliberalismo. Yo fui y me regalaron el libro para poder reseñarlo, así que todavía estoy haciendo la reseña. Así que un saludo. Y bueno, adentro hay un texto sobre el concepto de vulnerabilidad de Alejandra González Celis. Igual interesante, hace como un recorrido por la historia del concepto de vulnerabilidad en Chile. Y bueno, habla de la ficha de protección social, la CAS, la evolución que hubo desde el 79 en adelante, después los cambios en el 87, la evolución con la ficha de protección social y hasta el registro social de hogares, pasando por el gobierno de Bachelet Piñera. Y bueno, en algún punto en esta historia de lo que ha sido, dice: uno de los giros más importantes que hace la dictadura chilena es la instalación de la focalización como mecanismo que permita seleccionar a beneficiarios de las políticas sociales. Hasta antes de la dictadura cívico-militar, la política social tenía un carácter universalista de subsidio a la oferta. Claramente no alcanzamos a tener un estado de bienestar nunca propiamente tal, con políticas universales que permitieran garantizar derechos. Pero ahí estaba el camino, ahí estaba orientado hacia esos fines, y las bases de ello se pueden rastrear aún en tiempos anteriores a Salvador Allende. Pero la dictadura desmanteló aquel estado en crecimiento y disminuyó el gasto fiscal y propuso instrumentos que permitieran identificar con claridad quiénes deben ser beneficiarios de los escasos programas y prestaciones sociales que se ofrecen. Y yo pienso, bueno, es lo que está, o sea, es como que estuviera describiendo un poco lo que hay, digamos, mucho no ha cambiado tampoco conceptualmente ni en la práctica. Aunque tú dices, claro, el IFE es un avance en términos de universalidad y a regañadientes terminaron haciendo algo como el IFE. Pero es como que estuviéramos en este mismo camino truncado de ultra focalización, de ultra selección, de creación de instrumentos que incluyen y excluyen a la vez. ¿Qué te parece ese trozo, digamos? ¿Qué te evoca? ¿O qué? En lo que pensaba cuando leía ese fragmento fue sobre todo en este camino como racionalizador del post, o sea, que se trató de impulsar en la época de dictadura, una nueva racionalización, una nueva racionalidad que fueron finalmente como o sea, que eran inicialmente como estas 7 modernizaciones. Y claro, la política social también fue racionalizada en el sentido de modernizada. Claro. Y instrumentos como lo que fue la ficha K o ahora la ficha de protección social, o sea, después ficha de protección social y ahora registro social de hogares, son herramientas de las cuales, o sea, que pueden permitir como asignar recursos como de acuerdo a necesidades, pero pareciera ser que la exclusión como tiene un costo importante también, porque precisamente se terminan entregando beneficios, o sea, puede haber como por lo menos 2 tipos de errores. Se entregan beneficios a personas que no cumplen que no cumplen realmente con los requisitos, o por otro lado como se excluye a personas que debían haber recibido un beneficio pero que no lo alcanzan. Y el mantener estas agencias que se dedican a verificar que uno cumple
o sea, si uno cumple con los requisitos o no, no sé, yo estudié con beca en la universidad y me acuerdo que había como toda una gran oficina llena de papeles donde uno se dedicaba a acreditar si era pobre o no, o para poder mantener la beca. O en verdad uno lo que tenía que probar era si era igual de pobre que el año pasado. Sí, Y es complicado, porque perfectamente uno podría pensar que parte de esos recursos humanos importantes que se dedican a verificar si uno cumple con el estándar o no de pobreza necesario para acceder al beneficio, perfectamente podría utilizarse para mejorar una posición que ya está hasta cierto punto mejorada por un set de recursos que le entrega el fisco a todas las personas. claro. Bueno, me hace recordar la cruz del bono. No sé, cuando me salió la cruz así, no, no eres beneficiario del bono. Y también lo que tú contabas de la beca también me hace recordar cuando, no sé, en el Instituto Nacional, aquí contando infidencia, con Cristóbal éramos compañeros en el Instituto Nacional. Y no sé, yo nunca tuve beca, por ejemplo, ahí en el instituto de la Junaed para ir a tomar desayuno. O sea, porque mi mamá en ese tiempo tenía sueldo de profesora y mi papá tenía sueldo de una empresa así de embalajes y cosas así, entonces como que no era tan pobre para tener la beca Junaed ahí. Pero todos ustedes, no sé si tú en ese momento teníais, pero no sé, yo me acuerdo que mis compañeros nos metían a la fila para recibir el desayuno de la Junaed igual, pues, ¿cachai? Y habían otros compañeros que uno los veía que tenían mucha más plata y en la U también ocurría. En la U me ocurrió también ver eso, que gente con mucha más condición socioeconómica igual tenía todas las becas, ¿cachai? Y bueno, y esa exclusión o inclusión excluyente también genera este sistema de tan ultra seleccionar a quienes tienen el beneficio, al final termináis excluyendo y no sabía a quién. Y eso quizás va a ser una olla a presión que va a explotar ahora pronto, quizás con la convención constitucional. Muchas gracias. Sí. No. Bueno, Yo dale. no me acordaba de que uno tenía que inscribirse para acceder al almuerzo. Bueno, continuando con la incidencia, me acuerdo que cuando estábamos en tercero medio, había un problema de que a final de año egresaban los estudiantes de cuarto medio y dejaban de asistir. Dejaban de asistir como un mes antes. Pero las raciones de comida se seguían enviando como si los cuartos medios siguieran asistiendo a clases. Entonces había como un superávit de comida y ahí podíamos comer todo. Creo que íbamos todos Claro. a buscar almuerzo esos días. Pero claro, esa situación que podía ser como relativamente cómica porque todos nos poníamos a comer como de lo que sobraba de los cuartos medios. Es precisamente un efecto de recursos que no están siendo bien asignados. Pues hasta cierto punto. Sí, pero esta cuestión uno lo puede ver como en términos micro, pero cuando uno ya está pensando en cómo se estructura un Estado, ahí uno ya no está pensando como en millones de dólares, o sea, uno empieza a pensar ya como en millones de dólares que se están gastando mal. Claro. Es lo que la derecha quizás le critica mucho a la concertación, que no supieron bien administrar como el desfalco ahí, de esas platas que sobran. Se les notó mucho que no supieron. O sea, es que ese relato siempre va a existir. Yo creo que también hay que tener en cuenta eso. Sí.
el Estado siempre es un gran conjunto de recursos y la cuestión es cuáles son los mecanismos que nosotros adoptamos para que esos recursos se gasten de la mejor manera posible. Y hay que ciertamente ponerle ojo a eso, y yo creo que ahí la técnica tiene un lugar importante. Pero antes de la técnica también hay que tener en cuenta la política. Nunca hay que dejar que la técnica se lleve por delante de la política. Y si queremos realizar una parte importante del producto social, pareciera ser que es una buena idea darle una suma importante, relevante de dinero a toda la población para que ella sea capaz de elegir junto con las necesidades satisfechas por el resto de los derechos sociales, cómo va a seguir adelante. Y en ese sentido una renta básica es una política que incluso ahora puede ser necesaria como para asegurar, por ejemplo, ahora con pandemia entregar una suma de dinero era importante, ya desde el año pasado, para que las personas se mantuvieran en la casa. Claro, imagínate. Y para poder decirle no a ciertos trabajos que son que quizás no eran tan necesarios a la hora de o sea, que no tenían que no eran necesarios para hacerle frente a la pandemia. Claro, o yo me imagino la gente que le dio COVID y tiene consecuencias, por ejemplo, y ni siquiera se te quedaron secuelas, sino que te dio COVID y no está ahí, o sea, no tenés ningún respaldo por ni un lado, ni con este sistema unificado entre FONASA y SAPRE y privado público ni nada. No está lo suficiente como para poder vértela. Cristóbal, me quedaron muchos temas para preguntarte, así demasiadas cosas. La cuestión de, bueno, quería preguntarte sobre la acumulación de la riqueza en pandemia, y muchas otras cosas más. Sobre la misma convención constitucional te quería preguntar, hablar un poco de eso, sobre la lista del pueblo, cosas que podríamos retomar en otro capítulo tal vez. Sobre la nueva constitución a escribirse y otras cosas que no pudimos tocar acá por una cuestión obvia del tiempo. Si quisiera estar en algún otro capítulo sería genial. Pero me gustaría, antes de terminar, preguntarte por lo menos ¿qué tendría que ver Gramsci con todo esto, por ejemplo, con lo que estamos hablando? ¿O por qué Gramsci podría llegar a tener que ver? ¿Y de dónde viene un poco la cosa tuya con Gramsci? No sé si creo que en el aspecto biográfico yo no le veo tanta vinculación a los temas gramscianos con las políticas sociales, Claro. pero tan directamente, pero uno siempre está hablando de lo mismo, y bueno, esté revisando literatura vinculada con las transferencias monetarias condicionadas e incondicionadas, y quizás para ponerlo a modo de conclusión, uno podría imaginar que o más bien comprobar que el discurso de la focalización ha regido durante, o sea, por lo menos desde la dictadura, si seguimos a la autora de la que conversaba, o sea, de la que leía esa cita, pareciera ser que es un discurso cuya hegemonía debe ser desafiada. Claro. Y ello debe ser, y pareciera ser que la mejor opción es a partir del discurso de los derechos.
por lo menos el discurso de los derechos sociales, y ver a la asistencia social como parte de un sistema de seguridad social integral que se haga cargo de la población desde la cuna a la tumba, es un discurso cuya hegemonía debe ser impulsada, para ponerlo en gramsciano. Claro. Pero mientras se instituye este régimen que se preocupe de las personas de la cuna a la tumba, esta idea de Beveridge, el impulsor, o sea, uno de los impulsores del estado de bienestar en Gran Bretaña, en el Reino Unido. Pero esta cuestión es algo que probablemente va a tomar cierto tiempo. Validar las políticas universales es una cuestión menos aceptable de lo que uno en general supone. Estamos muy acostumbrados a entender que las prestaciones del Estado requieren que uno acredite ciertos requisitos para poder acceder a ellas. Claro. De hecho, probablemente alguien tiene un familiar en la casa al que no le hace sentido que una persona reciba beneficios del Estado por el solo hecho de ser persona. De hecho, uno podría preguntarle, ¿está bien que el Estado quiera educar a los flojos? O para ponerlo en términos como más descriptivos, uno tiene que, o sea, el Estado tiene una obligación de impartirle instrucción a las personas que tienen una poca disposición a aprender. O no sé, o por qué pagarle la educación a alguien que tiene plata, no sé. Claro, y esto es una cuestión que pareciera ser que requiere una mayor legitimación. Sí. Y hay que ponerle el hombro, quienes son partidarios de las políticas universales. Sí, eso podría decir como cierre. Te quería contar algo así, ahora como para ir cerrando, ¿cómo se dice? Una anécdota. No voy a decir quién es, pero hace un tiempo, cuando yo te había propuesto, hace no sé cuándo, te propuse entrevistarte hace unos meses, yo ya veía que el tema se venía así, y conversando con gente me sorprendió que muchas personas que yo nunca iba a pensar que se iban a oponer a algo así, me decían, oye, pero si eso, ¿para qué? Si es imposible. ¿Y cuál es el sentido de eso? De una renta básica, pero ¿para qué? Si no existe, no va a existir nunca. Y una resistencia muy, muy fuerte de gente que tú te podés pensar así como crítica o pensante o lo que sea. Pero claro, pues, cambia el contexto, cambia la hegemonía, y ahora, claro, se está como revirtiendo un poco eso. Y en términos así como gramscianos, claro, está cambiando el panorama, por lo menos el panorama de pensamiento en general en torno a la cuestión parece que está cambiando. Así que quizás tu trabajo por años dándole a la cuestión ha rendido un poco de frutos, pues. Y no sé, pues, felicitarte en ese sentido, y ojalá podamos conversar otro día, porque ahora tenemos que cerrar el boliche acá y dar la cartelera. Así que te agradezco por la disposición, las palabras, las pestañas quemadas, la cantidad de estudio para poner a disposición de la sociedad en torno al tema. Y solamente te insto a que sigas, con lo que haces, porque vais por buen camino. Por lo menos yo lo veo así. No sé si quieres decir algunas cosas. Quedaron muchas cosas pendientes de la conversación, de la presentación que fue bien buena. Quizás sería interesante en algún momento conversar con la convención constitucional ya instalada, conversar sobre algunos de los temas. Podría ser una conversación, podría marcar algo interesante. Ahí sí, sería genial. Lo conversamos por
por fuera. Ya, pues si no es la otra, puede ser otra más, otro capítulo más. Así que muchas gracias, pues. No sé si queréis decir algunas palabras para el cierre. Y... Oye, había pensado la última intervención como la última, pero quizás como es importante como mencionar como otro lugar común gramsciano, de que hay que seguir impulsando como este cambio del sentido común, porque precisamente ¿no? el sentido común es el lugar ¿no? donde uno finalmente expresa como la filosofía y también como el lugar donde se encuentran como filosofía y hegemonía y, en el sentido común como toda vez que el sentido común es la versión más rudimentaria de las intuiciones filosóficas y también de los de nacen. Pensar la política desde el sentido común es una cuestión que a ratos se nos puede olvidar, pero que siempre tenemos que estar recuperando. Y de ahí también como que nacen las preocupaciones por temas como la renta básica universal o respecto de la participación política o de la representación en el caso de la Convención Constitucional. Y creo que nunca hay que perder de vista como una filosofía política como situada en su contexto. Bueno, ahí Cristóbal nos deja sus palabras para invitarnos a fumar opio y imaginar lo imposible como una asamblea constituyente, como decían algunos por ahí, y a cambiar el sentido común o a guiarnos por el sentido común o quizás también a cuestionarlo. No sé, yo tengo como sentimiento encontrado con el sentido común, el sentido de los menos comunes, pero a la vez más problemático. Y bueno, ahí habrá otro capítulo para pensar sobre el sentido común y bueno, en todo caso. Así que te agradezco, Cristóbal. Nos despedimos y bueno, seguimos conversando, ¿ya? Y ánimo en tu trabajo. Gracias por la invitación. Que estés bien. Y nos quedamos con los minutos finales del programa de hoy. Ya tenemos que ir cerrando aquí el tema. Pero no nos vamos a ir sin antes hacer algunas menciones especiales. Primero, quiero recordar que estamos aquí en Casa Taller Arte Vida, en Coquimbo, y centro cultural en el que también funciona la gran cafetería La Tetera, que la pueden buscar por las redes sociales como La Tetera, de aquí de la Casa Taller Arte Vida, en donde se van a encontrar una infinidad de productos exquisitos y ricos. Aquí estoy como Checho Irane. ¿Cómo se llama? El café que tenía yo recién aquí, esa taza más chiquitita, es gentileza de La Tetera. Ahí un saludo a la Balu y a la Connie que están ahí trabajando hoy día. Y hay empanadas, hay sándwich, no solamente con carne, sino que hay vegetariano, hay pasteles, hay mate, se pueden venir a tomar un tecito, un almuerzo, un desayuno, tomarse unos cafés muy ricos. Y dentro de la última adquisición en producto que tiene La Tetera, podemos mencionar aquí uno que es obra de la Connie, acá, se llama Armonía Nuts. Son productos, snacks saludables, por ejemplo, sin azúcar añadida, sin aditivos, sin preservantes, así que búsquenla por sus redes sociales. Por ejemplo, tiene Instagram, Armonía Nuts, Armonía Nuts se llama. Y por ejemplo, aquí tiene cocadas. Cocadas a 1000 pesos, vienen 4, pero si vienen para acá, pueden encontrar muchos otros productos. También podemos nombrar
eh, la cartelera con las que nos va a ayudar aquí el amigo Javier. ¿Vas a venir aquí? Sí. Ya. Yo Sí. me voy a mover un poquito. A ver, sí, ahora sí. No, aquí estamos bien. Ahí ya. Sí. Ahí, por favor. Bueno, la cartelera para esta semana corresponde a dos eventos. A dos eventos que los estamos teniendo esta semana. Uno de ellos se trata del teatro infantil llamado Esto no es una pipa, realizado por el payaso Pipa, que lo vamos a realizar a partir de mañana jueves a las 17 horas. No hay, o sea, están copadas las reservas por si acaso, ya que ya están hechas por completo, ya está copada, así que va a estar repleta en ese sentido. Y mañana viernes, a partir de las 18 horas, se van a presentar el dúo de músicos Ana María Baeza con Patricio Galleguillos, presentando su primera producción musical llamado Las 10 formas del amor. Va a ser a partir de las 18 horas en general. Y todavía quedan mesas disponibles para este evento. Yo he escuchado un poco de esas canciones y se los recomiendo. Ana Baeza igual está haciendo un taller de lectura acá. Claro. Bueno, ahí no me acuerdo qué día, pero Sí, para que lo busquen igual. Sí, está los jueves, pero estamos como un stand-by Ah, ya. para quienes tengan, bueno, para quienes se entusiasmen. Hay un club de lectura que lo vamos a tener pronto. Que por ahora está en detención en estos instantes. Si es que alguien se interesa para formar parte del club de lectura, los jueves en Casa Taller Arte y Vida. Quizá alguna otra cosa que recordar de la cartelera. Bueno, digamos que la cartelera de este jueves está copada las reservas. Esta semana fue la que más se copó, sobre todo este jueves. Y se trata de una obra infantil hecha por el payaso Pipa, un artista regional que va a hacer su animación y esperemos que le vaya bien, porque claramente hay un gran interés en esta pasada, sobre todo para los más pequeños de la casa. Así que igual invitades ahí también a seguir la página de Arte y Vida, Casa Taller Arte y Vida en Instagram, en Facebook, porque se están subiendo periódicamente todas las actividades de esto que se está retomando. Bueno, luego de la cuarentena que tuvimos acá en Coquimbo, acá la Casa Taller está retomando actividades con plena ganas, y bueno, invitarle ahí a que vengan y sigan las redes. Sí, y dentro de las redes sociales también tenemos talleres solidarios para quienes puedan consultar. Hay dos de dibujo, que son el dibujo básico, dibujo anime, que en esta parte de los talleres solidarios es que cada persona que pueda pagar un taller se les va a estar beneficiando a un niño que no pueda pagarla. Sí. Y esa es la premisa básicamente de lo que estamos en este contexto. Bueno, ahí parece que estamos planificando un taller de filosofía para la infancia o con la infancia en ese conjunto de talleres solidarios. Y bueno, quizás prontamente lo vamos a anunciar, filosofía con la infancia, y si hay alguien que se quiera hacer mecenas también de la iniciativa,
estén con la atención puesta ahí a ese proyecto, porque se viene bueno, se vienen hartos talleres con infancia, así que ahí les vamos a estar contando igual, si es que hacemos uno de filosofía y cuándo. Y no sé, yo daría una otra mención nomás y finalizaría. No sé si tú quieres decir otra cosa. Sí, bueno, agradecer básicamente a quienes reservaron sus mesas para este jueves y que quedan mesas disponibles para este viernes, solamente este viernes. Que claramente, y bueno, claramente tenemos la capacidad máxima para mañana y bueno, nos veremos entre esos 2 días. Bueno, y también busquen las actividades que se vienen las próximas semanas. Van a haber actividades agendadas la otra semana y la subsiguiente, así que estén con la atención ahí para que nos veamos acá en Arte Vida. Y lo último que quería mencionar igual es uno de los productos que también hay acá en Arte Vida, con los cuales se pueden encontrar, son los productos de Pócima Eco Emporio, los productos de la Valu, que son productos libres de esclavitud, manufacturados por una persona muy feliz, y es una tienda colaborativa también y ética con el planeta. Entonces ahí se pueden encontrar con terapias florales de Bach, tinturas madres, por ejemplo, hechas con cariño y con amor, y con extracción natural, o sea, extracción desde la planta hasta el procesamiento y hasta el empaquetado es ecoético, digamos. Y hay una infinidad de tipos y categorías que pueden consultar en el Instagram, por ejemplo, Pócima Eco Emporio. Así que ahí le dejamos la mención hecha. Y bueno, finalizamos este capítulo. Muchas gracias a quienes se conectaron y nos estaremos viendo el próximo martes a partir de las 4 igual, y ahí nos vemos. Así que sigan en la conexión con Arte Vida, revisen la página y vean las actividades que hay programadas. Así que muchas gracias por escucharnos, por mirarnos. Muchas gracias también. Y muchas gracias a Javier, el amigo acá encargado de todo y que nos da su cartelera. ¿Te lo saco nomás? Sí. Dice el Cristóbal que le gustó caleta, que quedó contento. Bueno, que se sintió bien. ¿Y tú cómo te sentiste? Bien.